Estás en Historia Congelada, donde el pasado se conserva en cada imagen. Si te atrapan las historias reales detrás de fotografías únicas, suscríbete y activa la campanita. Comencemos. Fotografía de Hartford en 1909, capturada por Louis Hine. Un grupo de jóvenes repartidores de periódicos posa con gorras y ropa de trabajo. Más que una imagen cotidiana, es un testimonio de la explotación infantil, transformado en herramienta histórica contra los abusos laborales. Fotografía tomada en 1899. Muestra al coronel Charles P. Dawson y un miembro de la familia Martin en un triciclo motorizado. Dawson, pionero del automovilismo, introdujo el primer coche en Connemara, en el oeste de Irlanda. La escena refleja innovación frente a tradición arquitectónica. En octubre de 1942, la planta de Consolidated Aircraft en Fort Worth, Texas, trabajaba sin descanso en plena guerra. La fotografía muestra un avión C-87A Liberator Express a medio ensamblar, reflejando la magnitud industrial y el esfuerzo colectivo de los trabajadores estadounidenses. El 26 de abril de 1932, una multitud desesperada se reunió frente al American Union Bank en Nueva York. Esta fotografía muestra una corrida bancaria durante la Gran Depresión, reflejando el miedo colectivo y la vulnerabilidad social cuando la confianza en los bancos se desmoronaba. Cerca de 1914, el dirigible militar Baby aterrizó en Farnborough, Reino Unido. La fotografía muestra a jóvenes observando la escena mientras el dirigible desciende. La imagen refleja la fascinación pública por la aviación y los avances tecnológicos previos a la Primera Guerra Mundial. El 20 de mayo de 1969, el vehículo espacial de la misión Apolo 11 fue trasladado desde el edificio de ensamblaje de vehículos al complejo 39A en el Centro Espacial Kennedy, Florida. La fotografía muestra la magnitud del cohete y simboliza un hito histórico de la exploración lunar. En 1923, un Chevrolet 490 sufrió un accidente frente al edificio Thomas Jefferson, en Washington, D.C. Jóvenes y hombres se agrupan alrededor del coche dañado. La fotografía documenta los primeros años de los automóviles en la ciudad y cómo empezaban a transformar la vida urbana. En mayo de 1911, la proa del RMS Titanic se alzaba en los astilleros Harland & Wolff, en Belfast, Irlanda. Esta fotografía muestra la magnitud del transatlántico y los andamios que lo rodean, reflejando la ambición tecnológica y la ingeniería monumental de la época. El 22 de diciembre de 1989, 10 guardias de Alemania del Este se encontraban frente a la puerta de Brandeburgo en Berlín. La fotografía captura la tensión histórica antes de su apertura, simbolizando un paso crucial hacia la reunificación y el fin de la Guerra Fría. En 1940, un bar en Las Vegas, Nevada, se llenaba de jugadores junto a máquinas tragamonedas. Esta fotografía de Arthur Rothstein captura la vida y el ocio en la ciudad en crecimiento, mostrando la interacción social y el ambiente único previo al auge turístico. El 11 de noviembre de 1918, soldados estadounidenses marchan frente a la Catedral de Winchester, Gran Bretaña, celebrando el fin de la Primera Guerra Mundial. Esta fotografía de Horatio Nichols muestra la formación militar, la arquitectura gótica y la solemnidad del evento histórico. El 20 de noviembre de 1985, astronautas del transbordador Challenger entrenaban en gravedad cero a bordo del KC-135 de la NASA.
La fotografía muestra su preparación y camaradería, documentando un momento clave antes de la tragedia que marcaría la exploración espacial. El 21 de octubre de 1946, en el Laboratorio de Propulsión de Vuelo Lewis en Estados Unidos, se probó un motor estatorreactor. La fotografía muestra a un operador y a un camarógrafo filmando el ensayo, capturando un momento clave en la historia de la propulsión y la tecnología. El 26 de junio de 1925, Helen, mujer nativa americana, trabaja como operadora en un cuadro eléctrico de teléfono en el Hotel Many Glacier, Montana. La fotografía captura su concentración y destreza, documentando la intersección de cultura, tecnología y el papel femenino en la comunicación. En 1983, Paul Steinhardt enseña cosmología en la Universidad de Princeton. La fotografía lo muestra frente a una pizarra llena de ecuaciones sobre la expansión del universo, capturando un momento de estudio y progreso científico en física y espacio-tiempo. En 1863, Alfred R. Wood, artista estadounidense, documentó la batalla de Gettysburg en Pensilvania durante la Guerra Civil. Su trabajo captura la historia y el papel del arte en la documentación de conflictos. En 1912, Sun Yat-sen encabezó la ceremonia que marcó el fin de la dinastía Qing y el nacimiento de la República de China en Nanjing, un evento histórico que transformó la política, la sociedad y la identidad nacional, dejando un registro visual de la transición del poder. En 1942, durante la Segunda Guerra Mundial, la trabajadora Coleman instala soportes de oxígeno en un bombardero B-24 en Fort Worth, Texas, mostrando el papel crucial de las mujeres en la producción de aviones y el esfuerzo industrial bélico estadounidense. En 1927, Babe Ruth y Lou Gehrig posan con jugadores japonés-americanos del Fresno Athletic Club durante una gira de exhibición tras la Serie Mundial, reflejando la camaradería y el alcance cultural del béisbol en Fresno, California. En 1960, Joseph Kittinger aterriza tras su histórico salto desde la estratosfera, asistido por miembros de la Fuerza Aérea. Su misión, parte del proyecto Excelsior, marcó un hito en la exploración aérea y la supervivencia humana en condiciones extremas. En marzo de 1904, un grupo de jugadoras de hockey en Irlanda posó para la cámara. La fotografía captura un momento en que el deporte femenino comenzaba a ganar espacio, mostrando la determinación y la camaradería que marcaron un cambio social importante. En los años 80, la planta de General Motors en Nueva Jersey mostraba la fuerza de la producción en masa. La línea de montaje del Buick Riviera reflejaba no solo el avance industrial, sino también el papel del automóvil como símbolo de tecnología y estilo en el siglo XX. En 1889, en Rockerville, Dakota del Sur, mineros lavaban y cribaban oro en los arroyos. Esta escena captura la dureza de la fiebre del oro, donde hombres anónimos, con bandejas y esperanza, buscaban fortuna en medio de un paisaje rocoso que exigía esfuerzo y resistencia. En 1969, Margaret Hamilton, ingeniera principal del software del programa Apolo, aparece dentro del módulo de comando señalando los paneles de control. Su trabajo fue decisivo para el alunizaje, marcando un hito en la exploración espacial y en la historia de la ciencia. En 1989, Chuck Berry y Carl Sagan celebraron juntos el histórico sobrevuelo de Neptuno por la Voyager 2.
La ocasión unía ciencia y música. La canción Johnny B. Good de Berry viaja en los discos de oro de las ondas, como un mensaje humano destinado a las estrellas. En 1980, miles de personas marcharon en Mol, Bélgica, contra la instalación de una planta nuclear. Con pancartas y tambores, expresaron su rechazo en una de las manifestaciones más recordadas del movimiento antinuclear europeo, símbolo de resistencia ciudadana. El 23 de septiembre de 2001, una toma aérea capturó los restos del World Trade Center en Nueva York tras los atentados del 11 de septiembre. Entre humo y escombros, la imagen refleja la magnitud de la tragedia y se convirtió en un testimonio visual de la devastación. En 1939, frente al convento franciscano de Panewniki, en Polonia, el padre Bonaventura Sijón encabezó una ceremonia inusual, la bendición de motocicletas. La imagen muestra cómo la fe y la tradición se entrelazaban incluso con los símbolos de la modernidad. En 1987, en Ámsterdam, varias personas miran la instalación de un baño público automático Sanicet. La imagen refleja la curiosidad de los transeúntes ante la innovación y un pequeño cambio en la vida cotidiana de la ciudad. En 1980, en Montreal, Canadá, Sugar Ray Leonard y Roberto Durán posan con guantes de boxeo de gran tamaño antes de su esperada pelea. La imagen refleja la rivalidad, la camaradería y la emoción de uno de los encuentros más icónicos del boxeo de la década. En agosto de 1944, en Nápoles, Italia, una madre camina descalza con su hijo en brazos mientras otro niño la acompaña. La fotografía refleja la dureza de la vida civil en plena guerra y la resiliencia cotidiana ante la adversidad. El 3 de mayo de 1938, en la intersección de Orchard y Hester en Manhattan, un vendedor de maíz asado atiende su carro en plena calle. La escena refleja la vida urbana de Nueva York en los años 30, marcada por el comercio callejero y el esfuerzo cotidiano. En junio de 1944, un grupo de soldados canadienses posa sobre un tanque Sherman cerca de Vusel, en Normandía. La fotografía captura un instante de pausa en medio de la ofensiva aliada que marcaría el rumbo de la liberación de Francia. El 27 de enero de 1943, la Real Fuerza Aérea del Reino Unido bombardeó la fábrica de motores Burmeister & Wain en Copenhague, Dinamarca. Civiles y soldados inspeccionan los daños en la zona, mostrando la vulnerabilidad de la vida cotidiana bajo la ocupación alemana. En 1925, las famosas bellezas bañistas de Sennett posan en una playa, mostrando los trajes de baño y la moda de la época. La imagen documenta la cultura popular del cine y los cambios en los estándares de belleza durante la década de 1920. A principios del siglo XX, un equipo de fusileros germano-estadounidense desfila por las calles de Nueva York, mostrando su música y banderas. La imagen refleja la vida cívica y la presencia de comunidades de inmigrantes en la ciudad, capturando un momento de tradición y cultura urbana. En la década de 1980, aviones de entrenamiento TA-4F Skyhawk del Cuerpo de Marines vuelan en formación sobre California. Los distintos esquemas de pintura imitaban aeronaves enemigas para ejercicios de combate, mostrando la preparación militar y la estrategia aérea de la época. En 1971, un grupo de astronautas posan con el vehículo Roving lunar, diseñado para aumentar la movilidad en la Luna.
La imagen captura la innovación y el trabajo en equipo que hicieron posibles las misiones Apolo 15, 16 y 17, un hito de la exploración espacial. En 1977, 2 misiles balísticos SS-5 Skin soviéticos se exhiben sobre vehículos durante un desfile militar, mostrando la potencia tecnológica y militar de la Unión Soviética en plena Guerra Fría, un símbolo del armamento nuclear y la tensión internacional de la época. En 1962, durante la crisis de los misiles en Cuba, el presidente John F. Kennedy firma la orden de cuarentena a Cuba en la oficina Oval, mientras los fotógrafos registran el momento. La imagen refleja la presión de la decisión y la tensión de uno de los puntos más críticos de la Guerra Fría. En 1929, se construye la góndola de dirección del dirigible Graf Zeppelin en Alemania. La imagen captura la ingeniería y el trabajo artesanal que hicieron posible esta hazaña de la aviación temprana, un símbolo del auge tecnológico de los dirigibles en el siglo XX. Alrededor de 1920, una joven indígena americana posa con vestimenta tradicional. La imagen captura su identidad cultural y la estética de la época, mostrando la belleza y el patrimonio de su comunidad en un retrato que combina documentación etnográfica y arte fotográfico. En 1985, Keith Haring pinta en el Club Palladium de Nueva York. La imagen captura su energía creativa y el estilo vibrante del arte urbano de los años 80, mostrando un momento clave del proceso de una de sus obras más icónicas. Alrededor de 1865, la condesa de Castiglione posa en estudio con un marco frente al rostro. La imagen captura su estilo teatral y su control sobre la propia imagen, un ejemplo temprano de fotografía conceptual que mezcla belleza, misterio y lujo en la aristocracia europea. Antes de 1857, se toma este daguerrotipo de una joven apodada Mona Lisa de las Profundidades, recuperado del naufragio del SS Central América. La imagen combina la moda formal de la época con la intimidad del daguerrotipo y el deterioro añade un aura histórica y atemporal al retrato. Hasta aquí el video. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó y quieres ver más contenido como este, suscríbete y deja tu like. Hasta la próxima.